Bueno, compañeros, hoy vamos a hablar del mecanismo PAP. Realmente este vídeo no es tanto para hablar de los beneficios del PAP o de las bondades del PAP, que os he hablado mucho. El PAP, ya sabéis, es potenciación posactivación, ese trabajo que intenta no cumple tanto el paradigma clásico de estímulo, fatiga, supercompensación, sino que hay ciertos estímulos que por ser muy intensos y muy cortos en volumen, generan directamente esa supercompensación sin generar fatiga. Y después la curva suele ser más hacia el retorno a la línea basal. Es decir, no es carga, fatiga, supercompenso, sino carga muy corta y activadora, aumento, es decir, supercompenso y directamente bajo a la línea basal, ¿vale? Entonces vamos a hablar de lo difícil que es en ocasiones llevarlo a cabo, pero también cómo podemos hacerlo en función de qué jugadores tengamos. Vamos a ver efectos diferenciales en función de los jugadores y cómo intentar aprovechar este efecto sin buscarlo de forma específica. Es decir, en esta sesión que voy a indicar, no ha sido un trabajo en el que yo buscase 100% el tiempo óptimo para que se diese PAP, sino simplemente con muy poquito tiempo, con en torno a 15-20 minutos, he llevado a cabo una sesión corta pero intensa, con intensidad, que buscamos maximizar la potencia e intentar aplicar la máxima velocidad intencional. Y justo esto todo antes de la sesión principal de pista, ¿vale? Con ciertos jugadores jóvenes. Entonces, el objetivo es intentar compartir, mi experiencia real, que veamos que aportar el PAP y que veamos cierto trabajo de fuerza corto y explosivo, como en ciertos jugadores va a provocar una potenciación y en otros cierta fatiga. Es decir, que haciendo lo mismo, para un jugador la carga será casi cero, es decir, está más activado que fatigado, mientras que para otros dos jugadores esa carga, aun siendo muy corta, le afecta más que al primer jugador. Y explicaremos por qué creo que eso ha sido así y por qué se ha dado. En primer lugar, vamos a hablar de cómo ha sido la sesión. Hemos empezado con una activación muy cortita, squat con el peso corporal, 2 veces 10, sentarse y levantarse de un banco un poco más bajo que 90 grados, después lo mismo, pero single leg, con una sola pierna, 2 veces 6, después peso muerto rumano con una sola pierna y con 10 kilos en la mano contralateral, 2 veces 6, después de un trabajo de pliometría extensiva, que a mí me gusta bastante, yendo de pliometría bastante suave hasta cada vez más intensa, buscando cerca de potencia máxima, cerca de altura máxima y cerca de mínimo tiempo de contacto, pero de forma muy progresiva, todo eso muy corto. Y después estiramiento dinámico y trabajo de balístico, estiramiento balístico, ¿vale? Y después vamos a por ello, el test. ¿Cómo era el test? Pues con una plataforma de contactos, bueno, en este caso el sistema Optogate con láser, pero es lo mismo. Lo que hacemos es un SJ, un CMJ y un salto libre, 2 repeticiones de cada, ¿vale? Nos quedamos con el mejor. Después hacemos el trabajo de fuerza en el que yo los tengo que separar para aprovechar el tiempo e intentar que tardemos menos en recuperar. Entonces, jugador 1, va a hacer 2 veces 3 con trap bar con un peso que le cueste hacer más o menos un RIR en torno a un RIR 4, un RIR 3-4, esa es la idea. Y los otros jugadores hacen un Bulgarian Split Squat con un RIR parecido, en torno a 3, ¿vale? Aquí 3-4, aquí en torno a 2-3, podríamos decir, el RIR. Después, ¿qué es lo que hacemos? Testamos de nuevo SJ, CMJ y salto libre y volvemos a hacer la. Ahora cambiamos, el 2 y el 3 pasan a hacer el trabajo que hizo el 1 y el 1 el que hicieron el 2 y el 3. Y vuelvo a testar. Por tema de tiempo, como os comenté, fueron 15-20 minutos y aquí solamente puedo hacer salto libre y no SJ y CMJ porque ya arrancamos con la sesión de vídeo. Pero bueno, para que veáis un poco la estructura de la sesión, cómo evolucionaba la sesión. Y vamos a ver ahora lo que ocurrió. Jugador 1, SJ al principio, SJ justo después y vemos que es un más 4,7%. CMJ más 6,2%, prácticamente nada en minutos. Y el jugador ya había calentado previamente, es decir, no es de reposo o calentamiento, sino después, tras calentamiento activación, comparando con la potenciación. Después, ¿qué es lo que vemos? El jugador 1 en el salto libre disminuye un poquitín, prácticamente nada, inapreciable, del test 1 al 2, del 2 al 3, de nuevo potenciación, más 4%. Vemos como un trabajo muy corto de fuerza enfocado a esa fuerza-velocidad. Ya sabemos que todo es fuerza, pero a mí me gusta dividirlo, como han hecho algunos autores, en el que ponen nombres a diferentes zonas de la pendiente de fuerza-velocidad y en este caso priorizamos la fuerza sobre la velocidad, pero yo no diría que llegamos a la fuerza máxima, ¿vale? Entonces, ese tipo de trabajo a este jugador le genera muy poca fatiga y le genera todo lo contrario, una potenciación. Es decir, es interesante para que este jugador mejore neuromuscularmente y además podemos potenciar el trabajo que haga justo después, ¿vale? Vamos a ver qué ocurrió con otros dos jugadores. El jugador 2
hizo el mismo trabajo, ya lo sabéis, en diferente orden. ¿Y qué ocurrió con el SJ? La manifestación menos reactiva y menos elástica, porque intentamos precisamente eso, alargar la fase isométrica para no aprovechar el CEA, el ciclo de estiramiento-acortamiento, vemos que mejora un 5,6%, una cantidad importante y además en muy poco tiempo. Vemos cómo el CMJ ya empieza a caer, 5,4%, un empeoramiento importante, es decir, la fatiga estaba haciendo mella. Hay que decir que la recuperación no estaba controlada al milímetro con cronómetro, pero era similar para todos los jugadores, ¿vale? Y era bastante corta. Es decir, yo no he buscado optimizar los 3-4 minutos desde la serie principal para producir PAP, sino casi una recuperación corta, más natural, para aprovechar mucho el tiempo. Y vemos cómo ese tipo de trabajo genera diferentes adaptaciones, diferentes relaciones de potenciación-fatiga para diferentes jugadores. ¿Qué ocurre en el salto libre? Vemos que la primera caída es muy pronunciada, menos 4,6%, y después un repunte, pero que no llega siquiera a niveles basales, porque el jugador 2 tiene potenciación en SJ y tiene una fatiga importante en CMJ y en salto libre. Y ya vamos viendo cómo no es lo mismo un salto que otro. La manifestación más concéntrica de la fuerza, como es el SJ, se ve muy poco afectada por la fatiga, de hecho sufre potenciación, y en cambio las manifestaciones más elásticas o incluso reactivas se ven mucho más afectadas por esa fatiga. Y aquí tenemos al jugador 3, que vemos cómo en el SJ mejoró un 2,6%, que no es una cantidad exagerada, pero bueno, hubo cierto grado de potenciación. Vemos cómo el CMJ baja claramente un 7,6%. Y después, en el salto libre, vemos prácticamente cero potenciación, ni fatiga ni potenciación, se mantiene del test 1 al test 2 y del 2 al 3 cae un 7,8%. De nuevo, mucha más fatiga. ¿Qué podemos ver? Que el jugador 1, que es el más fuerte de todos ellos, el que más niveles tiene de fuerza máxima, es el que más potenciación sufre, lo que nos dice toda la evidencia de PAP. Vemos que todos los jugadores que son más débiles y con menos experiencia de trabajo de fuerza, aunque la edad es muy similar entre ellos, vemos cómo la fatiga genera mucha más es mucho más preponderante que la activación. Y también vemos cómo en los jugadores, en el primero, se da más potenciación en las manifestaciones más elásticas y reactivas, y en cambio los jugadores con menos experiencia se da más potenciación en la concéntrica y menos en las elásticas y reactivas. Solamente deciros que si os ha gustado, de esto hablamos muchísimo más durante 8 meses en el máster de preparación física en baloncesto. Si queréis saber más, simplemente escribidnos por correo, por Instagram, por el grupo de Telegram, como queráis, y os informaremos sin compromiso, ¿vale? Así que nada, compañeros, si os ha gustado, dadle like y compartirlo con otras personas y con otros compañeros a quienes podamos ayudar. Un abrazo.